Muy buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ivette García y esta noche tengo el gusto de platicar con la especialista en procesos migratorios, Melissa Larrea. Melissa, bienvenida. Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. Pues qué interesante, tenemos mucho que platicar sobre procesos migratorios y quisiera que empezáramos hablando de este doble fenómeno, de esta dualidad. A lo largo de la historia, Estados Unidos ha requerido mano de obra barata, mano de obra cercana durante sus procesos de crisis. Y sin embargo, también cuando se han sobrepasado estas crisis, pues han habido procesos de deportación masiva. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Para empezar, la historia de la migración entre México y Estados Unidos es una historia muy larga. Y como bien mencionas, está llena de momentos de conflicto y también de complicidad, en la que en un momento Estados Unidos tiene una necesidad, México la suple, pero al mismo tiempo México no exige de Estados Unidos lo que realmente merecen los trabajadores mexicanos y los migrantes mexicanos. Creo que un gran ejemplo de esto lo podemos ver en lo que pasó en la parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? México y Estados Unidos entran en alianza en la Segunda Guerra Mundial y es así como a partir de esto se deriva el acuerdo del Programa Bracero. Es el primer gran acuerdo migratorio bilateral entre México y Estados Unidos. Ahora, ¿qué es el Programa Bracero? Yo creo que muchos han escuchado de esto. Es un programa que fue sumamente controversial, pero que duró mucho tiempo. Se empezó en 1942, a la mitad de la Segunda Guerra, terminó hasta 1964. ¿Y qué pasó en esos años? Se firmaron alrededor de 4.6 millones de contratos entre los empleadores en Estados Unidos y los trabajadores mexicanos. Pero los derechos de los trabajadores mexicanos no fueron respetados, no había condiciones laborales, no había respeto a los derechos humanos. Se acabó inclusive debiendo muchísimo dinero a las familias. A lo largo de todos los años, hasta en el año 2000, hubo todavía todos estos procesos. Y en el momento en que Estados Unidos contrata esta mano de obra, no se le da una opción al trabajador que va recurrentemente a Estados Unidos a que tenga un camino hacia una permanencia ahí, algún tipo de residencia, mucho menos una ciudadanía. Entonces, esto es, yo creo que el principio de lo que vemos de las relaciones laborales, que sí establecieron un poco las reglas que al final del día no respetaron los derechos de los trabajadores de México. Muchos de nuestros televidentes seguramente se acuerdan y muchos tenían la expresión de decir, mi hijo se fue de bracero, mi esposo se fue de bracero. Fue esta gran migración del siglo pasado. Exactamente. Y después de eso, vemos que en la década de los 50 está la operación wetback, como le dicen en Estados Unidos. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Deportan alrededor de 3.5 millones de mexicanos de regreso a México. Sin embargo, lo que podemos ver es que en el momento en el que Estados Unidos y México deciden terminar el programa Bracero, no es como que dejaron de ir trabajadores a Estados Unidos. Ahora lo que sucedía es que lo hacían de manera indocumentada. Estados Unidos dejó de pelear por este programa porque tanto el gobierno como los empleadores se dieron cuenta que podían tener esa mano de obra sin realmente necesitar este acuerdo bilateral y simplemente volteando para el otro lado. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano hizo lo mismo y empezó toda esta ola, y más bien continuó la ola, de migrantes trabajadores en Estados Unidos, porque sí, hubo una época en la que se necesitaba esta mano de obra, lo cual, como mencionaste al principio, no siempre ha sido así. ¿Qué papel juegan las remesas? Porque muchos estados de la República se vieron beneficiados y esto históricamente ya está formando parte de los presupuestos familiares. Yo creo que las remesas realmente es uno de los puntos que nos hace cómplices con Estados Unidos, ya que al que los mexicanos se vayan a Estados Unidos, principalmente en la década de los 80, vemos esta como válvula de escape para México ante crisis económicas, en la cual pues ya no pudo controlar el desempleo hasta cierto punto, en el cual fueron los mexicanos a trabajar a Estados Unidos y empezó la política de la no política. ¿Qué es eso? El gobierno de México no hace nada, pero sí está recibiendo estas remesas. Actualmente podemos ver, por ejemplo, en el 2016, las remesas alcanzaron un histórico de 27,000 millones de dólares. El año pasado, 2017, 28,000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Estas remesas entran principalmente a 3 estados, pero muchas de las familias en México hoy subsisten gracias a estas remesas o complementan su economía familiar con las remesas. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de Michoacán. Michoacán recibe alrededor, el año pasado recibió
3,000 millones de dólares de remesas, que representan el 10% de todas las remesas que recibe México y también el 10% de su PIB estatal. Si vemos, por ejemplo, el caso de Jalisco, es 2,900 millones de dólares. Obviamente a un estado como Michoacán, si le cortas las remesas, lo afecta mucho más que a Jalisco. Entonces, el gobierno sí depende gran parte de estas remesas porque representan más que la inversión extranjera directa en México, representan más que todo lo que ingresa al país gracias a las visitas internacionales y representa también más que las exportaciones de petróleo que nosotros hacemos. Entonces, sigue siendo una fuente de ingreso para el gobierno mexicano, para los hogares mexicanos. Entonces, en este momento, México, por más que se dé cuenta de que los migrantes no están en las mejores condiciones, de que el gobierno no ha sido tan confrontativo como podría llegar a serlo, hay mucho que perder en esta relación. En este vaivén que hemos visto históricamente, porque fueron migrantes después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, regresaron migrantes, por ejemplo, en la Gran Depresión del 29 en Estados Unidos. Otro de los grandes movimientos que creo que son dignos de recordar es ese 1994-1995, cuando el efecto tequila que hizo caos, hizo estrago en México, la devaluación, el desempleo, hubo una migración masiva hacia Estados Unidos y esa fue, sin embargo, es un tema de estudio muy importante. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sin duda, y la verdad es que hablando de un tema de estudio, los académicos mexicanos sí han podido investigar estos temas, o sea, ya contamos con toda la investigación, ya contamos con las herramientas para tomar mejores decisiones de política pública y ver qué sucedió en el 94. En el 94 sucedieron un cúmulo de cosas al mismo tiempo, por ejemplo, una crisis política, ¿no? La crisis económica, como bien mencionas, el desempleo se fue en diciembre del 94, estaba en 3.2, junio del 95, 6.6% de desempleo en México, sin contar aparte el empleo informal, que en México pues, es una fuente de ingreso para todas las familias. Entonces, ¿qué sucede ahí? Aparte, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo cual afecta a micro y pequeños agricultores en México que ya no tienen cómo subsistir. Entonces, sí hay una migración muy importante, más bien una aceleración en los procesos migratorios que veíamos, que sí había, a partir del 94. Y también ya había familias establecidas con el programa Bracero que sirvieron como de puente para facilitar a las otras familias llegar a Estados Unidos. Exactamente. Si vemos un poco de las teorías de migración, vemos que los migrantes tienden a ir en donde ya hay comunidades establecidas. ¿Por qué? Por la transmisión de información, por llegar a un lugar que te acoja, que haya gente que hable tu idioma. Entonces, muchas de estas cosas facilitaron la migración y un gran tema también fue que en el 86 el presidente Reagan dio la gran amnistía en la que permitió que 2.3 millones de mexicanos que estaban en Estados Unidos con condición de indocumentados pudieran regularizar su estatus migratorio y convertirse en ciudadanos. Entonces, tenemos como muchos pasos que en el 94 ya llevan a que ya no únicamente tienes el perfil del migrante mexicano hombre que se va a trabajar y manda remesas, sino que ya empiezan a migrar familias completas. Cambia mucho el perfil migratorio del mexicano en Estados Unidos en el 94. Que fue así como se empezaron a conformar las ciudades santuario, como Nueva York, como Chicago, como Los Ángeles, con estos procesos que estás comentando, la integración familiar. Exactamente. Hay bastantes ciudades en Estados Unidos que son para nosotros como los íconos de la migración, ¿no? Está Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Houston, Atlanta. Y la migración también se ha estado moviendo a partir de unos años atrás, porque justamente en el estado de Arizona endurecieron las políticas migratorias. Entonces, muchos migrantes han decidido mudarse a la parte este, a la parte sureste de Estados Unidos. Y como bien dices, ya es una conformación familiar muy distinta. En Estados Unidos podemos ver familias de estatus mixto. ¿Qué significan las familias de estatus mixto? O sea, que quizá un padre, la madre o ambos son personas indocumentadas, pero ya han tenido hijos en Estados Unidos. Entonces, los hijos ya tienen la ciudadanía y ya pueden aportar otras cosas al lugar que los padres, por ejemplo, se ven muy limitados. También hay un proceso de integración muy distinto, ya dominan el idioma y han crecido en un entorno muy distinto al que sus papás como pioneros migrantes llegaron en algún punto. Ahora, si venimos de este proceso que comentábamos de los 90s,
Yo recuerdo también en el 97 un endurecimiento muy profundo de las fronteras con Bill Clinton. Exactamente. Yo creo que también sorprende decir, a ver, Clinton, endurecer fronteras. En efecto, en 1996 se pasó una ley en el Congreso estadounidense, fue propuesta de los republicanos, la tuvieron que aprobar los demócratas porque en esa misma ley venían muchos temas sobre bienestar y seguridad social para los americanos que los demócratas no podían votar en contra de eso. Pero gracias a esa ley, o desafortunadamente por esa ley, hoy vemos lo que está sucediendo en la frontera. Hubo un endurecimiento, empezaron a construirse partes de un muro, se dejó de construir en algunas zonas, por ejemplo en California, por temas ambientales, ¿no? Que no se podía construir un muro. Y al mismo tiempo hubo pues, los agentes migratorios empezaron a endurecer todas estas políticas, la presencia de ellos se multiplicó, y no solamente en la frontera, sino también adentro de las fronteras, lo que se conoce como ICE. Esas son todas las bases que nos llevan a hablar de los niños migrantes. ¿Cuál es tu percepción al respecto de esto que está pasando tan grave que nos coloca en el ojo del huracán, no solo en esta parte del continente, sino a nivel mundial? Sí, creo que es un tema que no podemos dejar de hablar, ¿no? Es un tema que requiere la atención del gobierno mexicano, de los ciudadanos mexicanos, y como bien dices, es un tema que se debe tratar a nivel internacional. Los niños no se despiertan y dicen, yo quiero cruzar la frontera. O sea, para que un padre tome la decisión de llevarse a su hijo y que atraviese el calvario que es atravesar México, porque en México también tenemos que ver un poco qué es lo que estamos haciendo con nuestros propios migrantes y la gente que pasa a través de nuestro territorio, pero tiene que realmente estar una situación de violencia, también de pandillas que se ven en el Triángulo del Norte, los países del Triángulo del Norte, que los padres están dispuestos a llevarse a sus hijos y a arriesgar todo porque tengan un futuro los niños. Entonces, es un tema de empatía que los mexicanos, los humanos, tenemos que realmente poder conectar con los niños para sacar adelante el tema y ejercer presión y ver qué se está haciendo en México también. Muy importante, Melissa, entender las dos partes de la ecuación, como ya nos lo has dicho. Estamos entendiendo la historia, estamos entendiendo de dónde viene este problema y entender que no es nada nuevo. Muchas gracias por esta explicación, gracias por este contexto y muchas gracias a usted por acompañarnos. Buenas noches.